Aleluya. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. ¿Cómo están? Esa es la respuesta correcta. Bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Bendecidos porque tenemos cosas? No. Bendecimos porque estamos injertados en Cristo. El resto es añadidura. Iglesia amada, estoy contenta de estar aquí en esta mañana trayendo esta enseñanza. Es una enseñanza que va a tomar 4 domingos. Es una enseñanza bastante larga porque voy a hablar de los vasos en la casa de Dios, y los vasos en la casa de Dios son muchos. Hay vasos para usos viles, se echaron a perder, no sirven para nada. Hay vasos de honra, hay vasos de misericordia, hay vasos escogidos. Entonces cada domingo vamos a traer algo diferente, exceptuando el domingo que viene, que predica el pastor Edgar de la resurrección, porque es Semana Santa. Pero de ahí adelante 3 domingos más vamos a hablar de vasijas en la casa de Dios, vasos en la casa de Dios, y vamos a estudiarlo uno a uno según la Biblia, a ver cuál es el vaso de misericordia, cuál es el vaso de honra, cuál es el vaso escogido, y por qué es tan importante ser un vaso escogido, y por qué es tan triste ser un vaso para uso vil. No sirve. Yo traje aquí unos ejemplos en esta mañana, y yo quiero que usted le ponga toda la atención a esta palabra, que la atesore en su corazón, que guarde lo que Dios le va a entregar hoy. Hoy vamos a hablar del alfarero y la vasija de honra específicamente. Yo quiero que usted cierre sus ojitos en esta mañana y pidamos la presencia del Señor. El Señor ha estado aquí toda la mañana con nosotros, pero yo sí les quiero pedir que apaguen sus celulares, o por lo menos los coloquen en modo vibrar, para que no interrumpa lo que Dios le va a entregar, porque Dios va a hablar a su iglesia. Padre, te damos gracias por tu presencia, porque siempre traes palabra fresca, porque nos renuevas cada día, porque siempre traes sabiduría a tu pueblo, y porque siempre estás presente. Nunca nos has abandonado o dejado. Somos nosotros quienes nos alejamos de ti, y cuando estamos peleando batallas a veces peleamos solos, pero es por nuestra culpa, porque tú siempre has estado ahí. Tú nunca te alejas. Es verdad que a veces no te sentimos, pero eso no quiere decir que no estés, porque más allá de un sentimiento o una emoción, debemos cimentarnos en la palabra de que tú nos dijiste: todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que nosotros sabemos que tú estás acá por convicción, por tu palabra, porque está escrito. Gracias, Señor. Llévanos de menos a más, llévanos a la madurez verdadera de un pueblo. Ya no podemos estar más lamiéndonos heridas. Tenemos que crecer. Ayúdanos a crecer, a madurar, a ser personas inofendibles, a caminar bajo revelación, a entender tu propósito, a oír tu voz. Gracias, Señor. Amén y amén. Para ser un discípulo del Señor Jesucristo, lo mínimo que podemos hacer, o el requisito mínimo para ser un discípulo de Jesús, es obediencia. Es lo primero, obediencia. Si no hay obediencia, pues no se puede ser un discípulo de Jesucristo. Si no hay obediencia, hacemos parte de la multitud, mas no de los elegidos, de los discípulos cercanos al Maestro. Y en Mateo capítulo 4, verso 17 al 19, el Señor comienza a llamar a sus discípulos de una manera particular a cada uno. Pero el rasgo más notable de este llamado es que todos los que el Señor llamó
los 12 completos, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Cuando el Señor llamó a Mateo, Él dejó a un lado el banco de tributos públicos. Inmediatamente dice la palabra que se paró y le seguía. Lo mismo Pedro dice, dejando sus redes, y Andrés, dejando sus redes, le siguieron. Inmediatamente ocurre el llamado, que ese llamado viene del cielo. Ese llamado tiene que venir de arriba, no tiene que venir de hombre, sino de arriba. Inmediatamente ocurre el llamado, tiene que haber una respuesta de obediencia. De otra manera no seríamos discípulos de Jesucristo. Entonces en Mateo 4, versículo 17 al 19 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando el Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado, es el mismo reino de los cielos, es mismo Jesucristo. Y el reino de los cielos no es algo que tenemos aquí ahora, sino que el reino de los cielos ya vino con la venida de Jesucristo a esta tierra. Desde que Él llegó, ya el reino de los cielos llegó a morar en la tierra. Así que vamos 2026 años de que el reino de Dios está caminando en la tierra. Ya estamos en el reino de Dios, ya estamos en el gobierno de Dios. El Señor es Señor desde que Él vino a la tierra. El mensaje principal de Jesús era anunciar que su reino había llegado. Había llegado la salvación para un pueblo que estaba perdido. El enviado de Dios, su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, había sido enviado por el Padre Celestial para poder salvar a la tierra, para poder limpiarla de sus pecados. El Redentor que salva al hombre de pecado había venido a cumplir su misión. Él se vació de toda su gloria. Pongamos del 99.9% de su gloria. Se vació, que en griego se llama la kenosis, para poder bajar a esta tierra con el 1% de su gloria, para poder hacer la obra de salvación que Él hizo a favor tuyo y a favor mío. Si el Señor descendiera con toda su gloria a la tierra, nadie estaría vivo, nadie, porque su gloria acabaría con todos nosotros. Acordámonos cuando el Señor en el Nuevo Testamento mostró su gloria a un grupo de discípulos y cayeron postrados en tierra, no para atrás, para adelante, desmayados, porque su gloria pesa. Él es santo. Esta mañana, no hace unos días, mi hermanito Daniel me decía: Tirsa, a veces hay situaciones en la vida y procesos, porque todos los vasos pasamos por procesos de Dios, y a veces no hay respuesta. Y él ha preguntado muchas veces acerca de su proceso de salud, y cuando entra al lugar secreto, a su lugar de intimidad, lo único que Dios le responde es: yo soy santo. No le responde nada más. Y yo me quedé con esa palabra. Yo dije: wow. No te dice nada, no te dice si te va a sanar, si te va a levantar, cuántos años de proceso te hacen falta, nada. Me dice: no, hermana mía, solamente dice: yo soy santo. Y esa palabra a veces la iglesia la olvida, que Él es santo y que venimos a brindarle culto a un Dios santo, y que Él es digno de toda la exaltación, porque Él es 3 veces santo. Ellos, los judíos, estaban esperando un libertador político que los libertara de la esclavitud del Imperio Romano, pero no habían entendido que Cristo venía a libertarlos no de la esclavitud de un gobierno, sino de la esclavitud del pecado. Lo mismo pasa con nosotros. Hay algunas naciones de la tierra que el Señor no las ha libertado de la esclavitud del comunismo, como China. Y muchos cristianos mueren allá. Pero es que la misión del Señor es libertarnos de la esclavitud del pecado.
Esa es su misión más grande sobre la tierra. Así que el maestro comenzó a llamar a sus discípulos, 12 hombres. Y estos 12 hombres entraron a la escuela de discipulado de Jesús. ¿Cuánto se demora la escuela de discipulado de Jesús? 3 años y medio. Eso se demora una escuela de discipulado en la Biblia. La escuela de discipulado de esta congregación se demora máximo ¿qué? 3, 4 meses, ¿verdad? Y nos estamos quejando. Queremos que termine rápido. Pero yo vengo a decirte que la escuela de discipulado de Jesús en la Biblia duró 3 años y medio, pero el verdadero discipulado va a ser hasta que usted muera y yo me muera. El discipulado de Jesús no acaba nunca, porque Él nos sigue procesando, Él nos sigue dando forma, Él nos sigue enseñando hasta la muerte. Y queremos todo que sea rápido, porque esta generación y esta sociedad quiere todo rápido, quiere todo veloz, quiere que todo se lo tengan en bandeja, todo sea fácil. Pero yo vengo a decirte que la escuela de discipulado del Señor es un proceso que te va a costar. Es un proceso de esfuerzo, de muerte, de negación. Es un proceso duro. Ellos anunciaron el reino de Dios, los discípulos. Sanaron enfermos, liberaron a gente oprimida, levantaron muertos, conquistaron naciones, conquistaron ciudades. Ellos fueron instrumentos útiles en las manos de un Dios vivo. Imaginémonos un piano. Esa música está tan linda, tan celestial, gracias, Cecita. Pero quiero que dejes de tocar por 30 segundos. Este instrumento que compramos con tanto esfuerzo en la iglesia, que costó dinero, usted ve que es un piano fino, pero ese piano, así como usted lo ve, no emite ningún sonido. Si no hay un instrumento y alguien que ejecute el piano, ese piano puede quedar ahí, puede valer 10 millones. Es más, puede ser un piano de cola, finísimo, usted lo puede ver, precioso. Pero si no hay alguien que toque el piano, ¿cómo entonces le sacan sonido? Lo mismo pasa con el Espíritu de Dios. Quiero que ponga atención a esto. Usted se da cuenta que cuando Cecita toca el piano, ¿usted no se da cuenta que cambia la atmósfera de la iglesia? Porque la adoración lo que hace es traer presencia de Dios. Entonces, pero si nadie lo toca, pues es un instrumento ahí, pero no hay quien le saque la sinfonía, las melodías, lo hermoso que tiene ese instrumento. Solamente cuando un músico lo ejecuta es que sale ese sonido. Por más bueno que sea el piano o el instrumento, no va a deleitar con sonidos por él mismo solo. Se necesita un músico que interprete ese instrumento. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios es el que conoce la sinfonía celestial del Padre, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el enviado de Dios para ejecutar un concierto celestial en la tierra. Es el encargado por el cielo. Dios quiere que la melodía de las buenas nuevas, Dios quiere que la melodía del perdón, Dios quiere que la melodía de la reconciliación con Dios, Dios quiere que la melodía de la sanidad interior sea oída por todos los hombres. Pero el Espíritu Santo no puede interpretarlo solo. El Espíritu Santo necesita instrumentos, vasos, diferentes vasos que puedan ejecutar la melodía de la salvación, que puedan ser usados en las manos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está esperando que estas vasijas digan sí, para que pasen a las manos del Espíritu de Dios. Y entonces en las manos del Espíritu Santo esa vasija va a dar agua viva, va a producir sonidos hermosos y va a ser útil en el reino de Dios. El Espíritu Santo busca instrumentos que se entreguen en sus manos delicadas para producir una dulce canción, una dulce melodía de adoración, una melodía de perdón, una melodía de gracia,
una melodía de un futuro eterno en los cielos. Y yo me busqué a alguien en el Nuevo Testamento que es un vaso escogido, y ese fue Pedro. El apóstol Pedro se levantó un día de Pentecostés y predicó un poderoso mensaje con el cual se convirtieron 3,000 judíos. Un solo mensaje y se entregaron 3,000. Se arrepintieron y aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Como Pedro pasó de ser un traidor, porque él tenía áreas de traición, porque no quería que lo hubieran sentado con gentiles, se ponía máscaras. Como Pedro pasó de ser un traicionero, mal geniado, colérico, con ira, pasó a ser un ungido predicador del evangelio. ¿Cómo? ¿Cuál fue el proceso que Pedro pasó para ser una vasija que Dios pudiese usar? Pues él pasó 3 años y medio en el discipulado de Jesús. Él fue formado como en las manos del alfarero. Entró al taller del maestro para ser formado por el maestro. Pero ¿cómo trabaja el alfarero? El alfarero trabaja en una rueda y el alfarero da forma a la vasija. Entonces ustedes saben que cuando ustedes visitan una alfarería está esa mesa que rueda, ¿no? Y está el alfarero dándole forma con las manos a esa vasija que él quiere usar. El alfarero está dispuesto a meter las manos en ese barro para darle forma. Él, siendo un Dios santo, está comprometido en formar vasos de barro y mete sus manos santas para darle forma. Acaricia su trabajo con amor. Si la vasija se le desarma y pierde su forma por alguna impureza en el barro, el alfarero no la desecha, no la pasa por alto, no la tira, sino que vuelve y la forma otra vasija, según le parece mejor hacerla a él. La salvación descansa en Dios, no en usted ni en mí. El que elige es Dios. Lo único que yo puedo decir es: sí, Dios, te quiero servir. Así obra nuestro Padre. Toma un material imperfecto, lleno de errores, porque todos estamos llenos de errores, y lo convierte en una nueva creación. Cuando usted dice: Señor, yo soy una nueva criatura, usted está diciendo: yo soy una nueva creación. ¿Cuántos acá son una nueva creación? Todos. Las ilustraciones de las vasijas son muy utilizadas en la Biblia. Isaías, Jeremías, Zacarías. Y en las cartas del apóstol Pablo se habla de cristianos como vasos. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo para enseñarle acerca de las personas que Dios puede formar y utilizar para sus propósitos. Segunda de Timoteo 2, verso 20 y 21. Para que lo busquen y lo subrayen. Segunda de Timoteo 2, verso 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, de honra, y otros son para usos viles. Wow. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En todas nuestras casas, en nuestros hogares, siempre tenemos el famoso buffet. ¿Cuántos tienen un buffet? Yo no tengo ningún buffet. O sea, yo quisiera, pero mi esposo no me permite el buffet. Él me dice que para qué ahí llenarlo de platos si no se van a usar. Entonces, pero en todos los hogares siempre hay una vajilla especial. ¿Cuántos tienen una vajilla especial? Que cuando llega el pastor Cristóbal, a la pastora Luz Marina, sacan lo mejor. Yo me he dado cuenta. Y ellos se sientan a comer y sacan lo mejor de sus vajillas.
y los sientan a comer. ¡Qué honra! Entonces en cada una de nuestras casas hay una vajilla fina. ¿Cuántos tienen vajilla fina? Yo tengo una buena. Pero también tengo los pocillos del diario. Y los pocillos del diario son los chocolateros, los que están desportillados, los que se les cayó la oreja, los que tienen un muñequito ahí, están viejos. Cada vez que yo trato de amañarme con un pocillo viejo, va mi esposo a la cocina y dice: para botar, para botar, para botar. Y yo le digo: pero ese pocillito, ese. Y me dice: no, acá no guardamos basura. Y me ha botado todo lo que yo tengo. Y él dice: usemos lo nuevo, esposa, usemos lo nuevo, disfrutemos lo que es bonito. Todos nosotros en nuestro hogar tenemos una vajilla especial, y esa vajilla está destinada para momentos importantes, pero también hay utensilios para usos prácticos y diarios de la vida cotidiana. Resulta que en la casa de Dios, en el templo, también habían utensilios de oro, de plata, pero también habían utensilios de barro y de madera. Resulta que en la casa de Dios habían 4 tipos de utensilios. Los de oro tenían gran valor, los de plata también, no así mucho los de madera y los de barro, pero todos tenían una función. Diga conmigo: función. ¿Qué significa la palabra alfarero? Alfarero significa literalmente el que da forma, el formador. Dios fue nuestro alfarero en la creación. Él tomó barro y nos formó y nos diseñó. Dios formó al hombre del polvo que Él ya había creado previamente, y le dio forma a ese barro, a ese polvo. Así que primero Dios creó y luego dio la forma. Primero Dios nos crea y luego nos da la forma. Y cuando Dios da la salvación al hombre, Él hace una nueva creación, una nueva criatura, nos provee de un nuevo nacimiento y nos da una vida eterna en los cielos. Pero el trabajo básico del alfarero es formar. Díganle a la persona que tiene a su lado: formar. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y vamos a hablar de él, de Jacob, como una vasija que Dios también eligió. ¿Quién fue Jacob? ¿Hijo de quién? De Isaac. Gracias, joven, qué lindo. Y entonces, ¿quién fue el papá de Isaac? Gracias, Raquelita. Abraham. Las 3 generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Resulta que ese hijo de Isaac, él nació bendecido. Pero después de que él nació bendecido, Dios tuvo que formarlo. Acordémonos que en la palabra dice: a Jacob amé. Dios ama, Él elige. A Jacob amé. Y a Esaú, ahí dice en el texto aborrecí, pero eso es una mala traducción. Realmente dice: a Esaú amé menos, básicamente. Si usted se da cuenta, ya Jacob venía con una bendición desde la eternidad. Él ya estaba bendecido. Y él tuvo que atravesar un proceso de humillación y de trato duro para que Dios le cambiara su nombre. El nombre de Jacob significa suplantador, tramposo, engañador. Y fíjese que el nombre refleja el carácter que tuvo Jacob. Él fue tramposo y fue engañador. Él era el heredero de la visión del abuelo Abraham. Y cuando llegó el momento de recibir la bendición, Jacob fue a engañar a su padre Isaac para que le diera la bendición. ¿Se acuerdan? Que Jacob no tenía pelo y se puso el pelo de cabra para que el papá pensara que él era Esaú.
porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Y él usó de tretas y de engaños para quedarse con la bendición. Pero Jacob no sabía que desde la eternidad él ya había sido bendecido por Dios. Así que qué tonto, ¿no? Jacob engañó a su padre cuando Dios ya había determinado desde su nacimiento que él era el bendecido. Para ser usado por Dios, Jacob tenía que ser transformado en un nuevo hombre. Así nosotros también, para ser usados por Dios, nosotros somos sometidos al proceso de formación en la casa del alfarero, igual que Jacob. No podía ser usado por Dios con un corazón engañador, tenía que ser mudado en otro hombre. Y después de muchos años de formación, Dios le cambia el nombre y también el corazón. De Jacob el engañador, Dios formó a Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando él se agarró con su hermano Esaú y huyó por muchos años? Esa historia es fascinante. Y él huyendo por muchos años, hasta que llega un momento en su vida donde ya no puede huir más, y vienen sus siervos y les dicen: Jacob, tu hermano está pasando el riachuelo, está ahí. Y él, claro, coge temor, coge miedo y dice: Dios mío, yo le robé a él su bendición, ahora voy a enfrentar lo que es bueno. Y antes de enfrentarse con su hermano, Jacob se enfrenta con el ángel en Peniel. ¿Se acuerdan? Y ahí es cuando el ángel le coge el borde de su muslo y lo deja cojo de la cadera. Le puso una señal de Dios. O sea, tuvo que ser mudado en un hombre diferente. Y cuando él se encuentra con el ángel en Peniel, el ángel le dice: Jacob, ¿cómo tú te llamas? Y finalmente él ya no quiere ser Esaú. Finalmente él dice: yo soy Jacob. Y cuando él asume su identidad y dice: yo soy Jacob, yo soy ese muchacho que Dios llamó, yo soy Jacob, y asume su identidad, su esencia, es que el ángel del Señor le dice: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y de ese momento de que él tiene la lucha en Peniel con este ángel, es que le es asignada la misión de levantar una nación para Dios llamada Israel. Ay, pastora, pero es que yo quiero ser otra persona, yo quisiera. No, yo quisiera nada. Cuando usted asume su identidad, Dios comienza a levantarlo y le da una misión específica. Cuando usted sabe qué vaso es en la casa de Dios, es que Dios comienza a levantarlo y le da una misión, una función específica. Entonces Dios nos crea, sopla en nuestra vida, nos hace nuevas criaturas, somos hijos e hijas de Dios. Nos da el Espíritu Santo para que habite en nosotros. Pero después de que nos da el Espíritu Santo y nos da el nuevo nacimiento, ahí es que comienza el Señor el proceso de formación. Bienvenido al taller del maestro. Diga a la persona que tiene atrás: bienvenido al taller del maestro. Y resulta que en el taller del maestro, que es el gran alfarero, hay vasijas que no se dejan formar. Miren esta vasija, yo la pegué con cinta, se ha roto muchas veces. Si yo la puedo soltar aquí, pero es que me da pesar, porque es que yo ya le puse cinta, mire. Pero hay vasijas que no se dejan formar por Dios. Y entonces cuando Dios va a derramar en ellos agua, lo que encuentra es un montón de agujeros y el agua se sale. Son cisternas rotas, son vasijas rotas. Entonces cuando hay una vasija rota, Dios no la puede usar. Ahí Dios la envía al alfarero para ser sanada, curada en su corazón. En esta iglesia tenemos la sanidad interior. Usted está roto, pues pase por sanidad interior. Usted necesita entrar al discipulado, necesita crecer en esta casa. Y en esta casa estamos manejando una visión muy clara. Está el discipulado. Usted ingresa a esta iglesia, está el discipulado, luego está la sanidad interior. Vamos a abrir la escuela de profetas, porque ya tengo una maestra para sanidad interior. El Señor está añadiendo a la iglesia los ministerios y los vasos usados en sus manos. Tenemos tabernáculos en casa, tenemos intercesión en Betania. Entonces usted tiene que sumarse a alguno de esos ministerios, maestras de niños, diáconos. Usted tiene que ser una vasija que Dios use.
Entonces nos da el Espíritu Santo para que habite en nosotros y comenzamos el proceso de formación. Pero hay vasijas que no se dejan formar y se echan a perder en las manos del alfarero, en las propias manos de él. Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios forma vasijas para su gloria. Diga conmigo: yo soy formado para su gloria. Pero resulta que hay vasos diferentes. El vaso que es formado por el alfarero no sirve únicamente para ser expuesto, sino que cumple una función. Supongamos que acá estamos en una alfarería y resulta que el alfarero exhibe los vasos para que la gente se los lleve, y pone un vaso acá, pone otro acá, pone otro acá. Son vasos que él exhibe. Pero yo vengo a decirte que en la casa de Dios no es así. En la casa de Dios los vasos no están para ser exhibidos. En la casa de Dios los vasos no están para ser vistos, para ser mostrados, para que me vean. Mírenme que yo sí hago, mírenme que yo sí tengo unción, yo sí tengo palabra, mírenme. No, en la casa de Dios no funciona así, iglesia. El vaso que es formado por el alfarero cumple una función, pero esa función está en base a dos pilares importantísimos. Cumple una función según lo que el vaso contiene. Diga conmigo: contiene. Y el lugar donde el vaso es colocado. Entonces, diga conmigo: contenido y lugar. Quiere decir que la función está dada según lo que el vaso contiene y el lugar donde lo van a poner. Quiero que se graben eso. Esto es clave en esta clase: contenido y lugar. Repita conmigo: contenido y lugar. Listo. Depende de lo que contenga ese vaso y el lugar donde lo pongan, es la función. Cuando Dios te salvó y te dio forma, luego te colocó en un lugar específico. ¿Usted pidió dónde nacer? ¿Usted preguntó y dijo qué nombre quería tener? ¿Usted eligió el barrio donde nacer? ¿Usted eligió los papás que tiene? No. ¿Quién eligió todo eso por usted? Ay, pero Señor, ¿pero por qué? No, usted no. El barro no le puede decir nada al alfarero. El alfarero sabe lo que hace y sabe por qué la puso ahí, en esa familia y con esos padres y con esos hermanos y en ese barrio y en ese sector y en esa iglesia, con esa familia, con ese esposo y con esos hijos. Cuando Dios te salvó, te dio una forma y luego te colocó en lugar específico para que cumplas una función determinada. No están allí para mostrarse, para que exponerse, sino para que según su contenido y lugar donde estén, sean vasos de honra y de valor. Así que Dios no desea que usted sea simplemente salvo, porque la salvación es gratis, sino que sea un vaso de honra frente a un mundo que está deshonrando cada día la dignidad de un Dios santo. Cada vaso que el Señor forma debe pasar por el famoso horno de fuego. ¿Cuántos hemos pasado por el horno? A mí ya me tiene chamuscada, porque este horno de fuego va muchos años. ¿Cuántos han pasado muchos años por horno de fuego? Porque hay hornos que son de tiempo largo y otros son de tiempo corto, pero fuerte el fuego, fuerte. Cada vaso que el Señor forma debe pasar por el fuego para luego determinar qué uso tendrá ese vaso y qué propósito va a cumplir. Todo lo que está sucediendo en tu vida y en la vida mía es parte de la formación de Dios. Todo lo que está sucediendo en tu vida y la mía es parte de la formación de Dios. Pastora, pero este esposo, sí, es para formar tu carácter.
Pastora, pero este muchacho se me levantó. Sí, es para formar tu carácter. Pastora, pero la economía está fuerte. Sí, Dios te quiere formar en la confianza. Debemos aceptar atravesar cada proceso para alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Bueno, Señor, yo acepto tu propósito porque yo necesito, acepto el proceso tuyo porque quiero llegar al propósito para el cual tú me formaste. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: acepto tu proceso, Señor? Acepto tu proceso. Me ha costado lágrimas, pero mira, acá estoy, Señor. Acepto tu proceso. Y vamos a hablar de los vasos de honra. Segunda de Crónicas 24:14. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Características del vaso de honra. Miren ese vaso. Ese que ustedes ven ahí es el vaso de honra, el que está en la imagen. Era uno de los vasos más comunes de ver en Israel. Contenía aproximadamente 5 galones de agua. O sea que el vaso de honra era un vaso grande, porque podía contener 5 galones de agua. Y un galón es pesado. Se colocaba todos los días a la entrada de la puerta de la casa de todos los judíos. Entonces, ¿qué hacía el ama de casa cuando se levantaba? Ponía el vaso de honra en la puerta de la entrada, ahí. Siempre detrás de la puerta había un vaso de honra, porque no se le podía negar el agua a los sedientos. Venía la familia cansados del calor del día, venían los conocidos, venía la gente, los vecinos, y todos llegaban sudando, y todos anhelaban ¿qué? Un buen vaso de agua fresca. En cada una de nuestras casas, por lo mínimo, debería haber un vaso de honra. En nuestros hogares, pregúntate, en tu hogar, ¿quién es el vaso de honra? Y resulta que este vaso se colocaba justo ahí al lado de la puerta. Era un vaso que tenía 2 manijas, porque tenía que ser agarrado con 2 manijas, así tal cual está ahí, pero más grande. El vaso de honra siempre debía estar lleno de agua fresca, y se apoyaba sobre un banquito de madera con un agujero que era bajito, chiquito. Y ese agujero donde se colocaba el vaso de honra al mismo tiempo estaba rodeado de agujeros más pequeños en donde ellos ponían vasos. Imagínense un banquito con un hueco donde ponían el vaso, y al lado muchos agujeros chiquitos y ponían vasos. De tal manera que el visitante llegaba, cogía un vaso, se servía, tomaba su agua y era saciado. En todas las casas judías siempre tenía que haber un vaso de honra. Todas las amas de casa colocaban estos vasos al costado de la puerta principal del hogar, y los visitantes tomaban agua fresca. Pero resulta que el vaso de honra tiene 2 propósitos. Diga conmigo, 2 propósitos. El primer propósito es servir a otros. Servir a otros. Y el segundo propósito es ofrendar sacrificio a Dios. Era el vaso más usado. Por eso ese vaso era fuerte y resistente. Oído a eso, fuerte y resistente. Era un vaso práctico que se levantaba de las 2 manijas o orejas. Era un vaso de honra porque estaba lleno de agua fresca. No alcanza, iglesia amada, con ser un ayudador en la iglesia, no alcanza con ser un diácono, un cooperador o un obrero. La persona que es formada y colocada en el lugar de vasos de honra es aquella que posee en su vida, en su espíritu y en su corazón, agua espiritual fresca. Usted sabe que hay gente caminando con agua estancada.
Hay líderes que tienen agua estancada. Hay pastores con agua estancada. Hay diáconos con agua estancada. Hay maestras con agua estancada. Hablando de la iglesia en general, hay gente que tiene agua estancada. ¿Y cómo sabe el agua estancada? ¿Qué día mi esposo destapó una botella y estaba hace días ahí y se la fue a tomar? Inmediatamente fue y la botó. Sabía horrible. Y resulta que esa agua fresca es la que sacia la sed de quienes la buscan, de los sedientos espirituales. Cada persona que entraba diariamente por la puerta de la casa, agobiada por el calor del día, tenía derecho a beber un poco de agua fresca. Los visitantes, los miembros de la familia. Ahora pregúntate, ¿tú serás un vaso de honra? ¿Tienes el agua fresca del Espíritu Santo en tu interior? Era un vaso de servicio. Pero ¿quiénes son el vaso de honra en la casa de Dios? No es simplemente el que cumple funciones ni ministerios, no. Es el que se renueva diariamente en la presencia de Dios. Ese es el vaso de honra. ¿Cómo yo sé, pastora, que yo soy un vaso de honra? Cuando tú te renuevas todos los días en su presencia, tú eres un vaso de honra. Cuando tú haces tu devocional diario, aquí tenemos herramientas para que hagan el devocional diario, tú eres un vaso de honra. Porque ya no tienes agua estancada, sino que vas a la fuente y de la fuente bajas esa palabra revelada para enfrentar el día. Eso es un vaso de honra. Jesús mismo se vio a sí mismo como un vaso de honra. Y él dijo de sí mismo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y les voy a decir el segundo uso del vaso de honra: es el servicio. El último día de la fiesta de la Pascua se utilizaban los vasos de honra para limpiar todo el piso de la explanada del templo, que era grandísima, ya que durante varios días de celebración, que eran 7 días de celebración de la fiesta de la Pascua, se sacrificaban los animales. ¿Se acuerdan? Y los borregos hacían del cuerpo y todo. Estoy hablando lo real. Y otros con una jaula con palomas y el olor a la caca y las plumas, y cojan la que se escapó, esa tórtola. O sea, era algo así la fiesta de la Pascua. Y todo el mundo venía con su animal y negociaban ahí: le dejo la oveja por tanto. Y ahí hacían el trueque. Eso era así, era como un comercio. Y entonces cuando todo el mundo terminaba los sacrificios, ¿cómo quedaba la explanada del templo? Llena de plumas, llena de sangre, llena de popó. O sea, eso es algo real. Y miles de personas sudando al calor del día. Entonces, ¿saben qué hacían los levitas? Entraban al templo y cogían los vasos de honra y los llenaban, porque contenían ¿cuántos galones? 5. Y los llenaban hasta el tope, y esos vasos de honra tiraban esa agua por toda la explanada del templo. Tiraban agua, que dicen los historiadores que el agua que corría en la explanada del templo llegaba a los tobillos de la gente, de tanta agua que tiraban los levitas en vasos de honra. Son vasos de servicio. Son vasos de servicio. Esta fiesta duraba 7 días y miles de personas venían de todas partes del mundo.
Y cuando terminaba el festejo, los levitas tomaban cientos de vasos de honra, los llenaban de agua del manantial, y ese manantial quedaba justo debajo del templo. Ahí había un manantial de aguas vivas, y vamos a hablar de ese manantial de aguas vivas. Y lo derramaban sobre el piso del patio. Se dice que algunas oportunidades el agua llegaba a los tobillos de la gente. Y es en ese momento, cuando los levitas están lavando la explanada del templo, que Jesús se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él se estaba refiriendo al vaso de honra. Él es el vaso de honra, es Jesucristo. Nunca tiene agua estancada, Él es la fuente. Escucha, iglesia, la fuente es Jesucristo. Ustedes no vienen a conectar acá con ningún pastor, con ninguna persona, con ningún líder. Usted conecte con la fuente, porque esa es la fuente que lo va a saciar toda la vida. Porque si yo como pastor me enseñoreo de las ovejas y quiero que conecten conmigo, habré hecho el trabajo mal. Porque mi trabajo como pastora es hacer que ustedes conecten con Dios. Un vaso de honra es un hombre y una mujer que está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando se vacía, va al manantial, que es Jesucristo, para servir a otros y darles agua fresca. Ahora vamos a ver quién en el Nuevo Testamento tenía un vaso de honra. ¿Quién ustedes creen? Una mujer que estaba en un pozo. ¿Cuál era? Gracias, Jaime. La mujer samaritana. Juan 4, versículos 5 al 7. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Repito, Juan 4, todo el capítulo. Para sacar agua de esa profundidad hace falta un vaso, necesariamente. Pero resulta que Jesús no tenía vaso, Él no llevaba vaso de honra. Así que se acerca la mujer samaritana, y Jesús le pidió a esta mujer que le diera de beber. ¿Pero por qué le pidió que le diera de beber? Pues porque Jesús vio que ella tenía un vaso de honra y él no lo tenía. Entonces, al ver Jesús que ella tenía un vaso de honra, le dijo: oye, dame de beber. Un vaso de honra que diariamente debía llenar en el pozo de Jacob. ¿Cuántas veces tenía que llenarlo? Diariamente. Las mujeres todos los días iban con su vaso de honra pesado a sacar agua del pozo de Jacob para colocarlo ¿en dónde? En la puerta de sus casas. Entonces, ¿qué estaba haciendo la mujer samaritana? Pues yendo al pozo a llenar su vaso de honra para colocarlo en la puerta de su casa. Cuando tiene el encuentro sobrenatural con el maestro, y el maestro le dice: dame de beber. ¿Ustedes se acuerdan de Rebeca, la esposa de Isaac? ¿Se acuerdan de Rebeca? Que ella, Eleazar, el siervo de Abraham, creo que se llamó Eleazar, no me acuerdo, y dice que lo mandó a buscar esposa para su hijo Isaac. Y que cuando el siervo de Abraham fue y vio a Rebeca, ¿en dónde estaba Rebeca? En el pozo. Estaba en un pozo. ¿Y qué tenía en la mano? Un vaso de honra. Y ella estaba haciendo lo mismo, llevando el agua a la casa para colocarlo detrás de la puerta de la casa de su padre. Ese era el trabajo de las mujeres. Así que cuando el siervo de Abraham la ve, dice: si ella da de beber a mis camellos, sea ella la elegida para ser esposa de mi señor Isaac. Y es cuando Rebeca lo ve y le da de beber a él y a sus. Pero ¿cuánto bebe un camello? 200 litros de agua. Entonces imagínense el trabajo de Rebeca. Yo quiero decirte, Dios va a hacer su parte que le corresponde en tu vida,
para cambiar tu vida, tu matrimonio, tu economía, tu salud, pero hay una parte que te corresponde a ti, que es ineludible. Entonces ella se esforzó y sacó aproximadamente 200 litros de agua en su vaso de honra y le dio a los camellos. La mujer samaritana se da cuenta que Jesús es un rabino judío, Juan 4:9, y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. A lo que Jesús le responde, versículo 10: si conocieras, si tan solo conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Diga conmigo, agua viva. Jesús le declaró a esta mujer abiertamente que él, Jesucristo, era un pozo de agua viva donde ella podía sacar agua para beber. Jesús le intenta explicar a la mujer samaritana: oye, mujer, tú eres un vaso de honra. Pero resulta que a pesar de ser un vaso de honra y tener la figura de un vaso de honra, no hay agua fresca en tu interior. Necesitas agua viva, porque el agua que tú tienes está estancada, le dijo el Señor básicamente. Ella, cuando oye esto acerca del agua viva, reacciona, porque las aguas vivas son las más frescas, son las más puras, porque vienen directamente del manantial. No son aguas estancadas, están en la profundidad del pozo, están en las profundidades de la tierra. Y en la profundidad de la tierra es que está la mejor agua. Y le dice: Señor, pero no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes esa agua viva? Ella le pregunta. Las aguas vivas están en las profundidades cuando usted cava en la presencia de Dios y nunca se cansa de cavar y de buscar. Nosotros nos hemos conformado con agua estancada, pero en esta mañana yo te quiero decir: aquí en esta congregación hay agua viva. Y tú tienes que tomar esa agua viva que viene de los cielos. Pero esa agua viva no te la van a dar gratis. Tú tienes que cavar, 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 porque esa agua no la recibes de domingo a domingo. Los domingueros no reciben esa agua. Los que reciben esa agua son los que están metidos. Yo quiero crecer, pastora. Yo me voy a meter en ministerio. Yo quiero crecer en sanidad interior. Yo quiero crecer en Betania. Yo quiero crecer en intercesión. Yo quiero cavar más hondo, porque yo sé que ahí en ese pozo profundo hay un manantial de aguas vivas para mí. Esas aguas vivas no se sacan con vasos humanos, sino con vasos de honra. Son vasos de hombres y mujeres que no se conforman con tradiciones y doctrinas de hombres. No se conforman con tradiciones y doctrinas del pasado, sino que excavan hasta encontrar una vivencia con Dios, una experiencia que los marca para siempre. ¿Cuántos quieren una experiencia con Dios? Necesitamos experiencias con Dios. Necesitamos que cuando estemos adorando en esta casa, sentir su presencia, sentir su fuego, cómo invade nuestra cabeza, nuestros pies, cómo su presencia nos hace temblar. Necesitamos experiencias con Dios. De lo contrario, estamos cantando tradición y rutina. Pero yo soy una de las que necesito cavar, porque esta mujer que ustedes ven no se va a conformar con agua que está encimita. Yo quiero lo que está en lo profundo del pozo. Y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, la samaritana era una mujer profundamente religiosa, una devota de las tradiciones de sus antepasados.
Ella tuvo la posibilidad de ser un vaso de honra, pero su vida estaba llena de aguas de religiosidad y tradición. Y yo vengo a decirte, nosotros estamos llenos de religiosidad y tradición, todos, porque nosotros miramos la apariencia externa, porque nosotros miramos las formas y las maneras, porque nosotros nos la pasamos con este dedo juzgando a los demás, pero no conocemos el proceso de nadie. Y aquí cada uno tiene un proceso con Dios. Está siendo formado. Unos están en el horno, otros están en proceso de moldeo, otros ya están saliendo y van a ser exhibidos para que Dios les dé una función en su reino. Es que yo no sé cuál es tu proceso, por eso no puedo juzgar tu caminar con Dios. Dios es el único que te conoce, pero nosotros estamos llenos de religión hasta los huesos. Y ese espíritu de religiosidad debemos renunciarlo de nuestras vidas, porque el evangelio no es tanto vestir, el evangelio es una vivencia, una experiencia. ¿Qué haríamos si por estas puertas entrara una persona toda tatuada, llena de aretes en los oídos, en la nariz? Nuestra mente religiosa diría: uy, no, esa persona rara. Y yo vengo a decirte, nuestras iglesias se van a llenar de ese tipo de personas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Las vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Si ellas tienen sed, ellas quieren beber el agua de vida. ¿Qué yo hago entonces? Mi única función en el reino es: Señor, tráelos. Señor, tráelos. Señor, que ocurra el nuevo nacimiento. Señor, que nazcan de nuevo. Señor, que sean transformados. Es lo único que yo puedo hacer, es gemir y clamar. ¿Qué vamos a hacer aquí cuando nos llegue un Terian? Dígame, ¿qué vamos a hacer cuando nos llegue aquí un muchachito que diga: yo me identifico con un perrito? Pastora, yo soy gato. Pastora, yo soy serpiente. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Estamos preparados. Estamos haciendo el paso para dejar tanta tradición y religión y enfrentar el mundo real, iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos armas, tenemos la manera de atraerlos a Cristo. Tenemos el poder de Dios, no el poder que juzga con un dedo que señala, sino el poder de Dios que abraza y ama. Porque Dios se encarga de cambiar. No, yo no cambio a nadie. El Espíritu Santo cambia. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo me hace una nueva creación. ¿Estamos listos? Con todo respeto, yo creo que no. No estamos listos. No estamos listos para recibir aquí un jovencito que se haya cambiado sus órganos genitales y que haya tomado pastillas para cambiarse su género. ¿Cómo vamos a responder a eso? Y nuestras iglesias se van a llenar de miles de ellos que van a venir a este altar arrepentidos, llorando. ¿Acaso no estamos como iglesia para salvar al perdido? Ya tú entraste al arca de salvación, estás en el arca, pero hay muchos que están afuera que necesitan entrar en el arca de salvación. Cuando yo salgo los domingos acá de la iglesia, mi corazón se conmueve y me quebranto. Yo digo: ¿cuánta gente hay aquí en Soacha? Son miles y miles que usted los ve por las calles, muchachitas prostituyéndose en la internet, miles por miles, porque les dan plata. Pues a ellos es que Dios quiere salvar. Y nosotros tenemos que ser un vaso de honra. ¿Para qué? Para ellos, para que dentro de mí siempre haya agua fresca. Y cuando ellos se encuentren con Tirsa, con Pedro, con Jaime, con Julieta, ellos tengan agua viva, no agua estancada. El agua estancada no le sirve a nadie, es horrible. Pero cuando usted está lleno del agua del Espíritu de Dios, de la palabra, usted abre su boca y las cosas cambian, son transformadas. Entonces este vaso de honra Dios lo usa y dice: la voy a llenar a Julieta, voy a llenar a María, voy a llenar a Raquel, voy a llenar a María Eugenia, las voy a llenar
porque ellas son vasos de honra. Y las voy a colocar en un lugar específico para que cuando lleguen ellos, ellas puedan dar de lo que tienen. Juan 4:13. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. ¿Cuál agua, iglesia? El agua de la tradición y el agua de la religiosidad. Cualquiera que beba de esa agua volverá a tener, dígalo, sed. Yo les pregunto, ¿a ustedes no los aburre la rutina? Seamos honestos. ¿Uno no se cansa de la tradición? Entonces dice la palabra, mire cómo Jesús habla de la religiosidad. Mire, cualquiera que bebiere de esa agua de tradición y religión volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y sabe cuál es esa agua? El agua de la adoración en espíritu y verdad. Ese es el agua. Espíritu y verdad. El agua que Jesús da es un agua que continuamente se renueva porque viene de la fuente genuina. Ya voy a terminar. ¿Cómo se recibe esa agua? Le dice la samaritana: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacar nada. Yo quiero esa agua viva. Ella reconoció que aunque sus tradiciones venían de Jacob, el padre de su pueblo, no era suficiente eso. Ella quería del agua viva, pero tenía que hacer algo antes de recibir esa agua viva. Tenía que hacer algo. Juan 4:16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer era un vaso de honra, sí, pero lleno de aguas de tradición religiosa y de impureza moral. Así que antes de ser llena de esa agua, ella necesitaba confesar sus pecados. Era lo primero que tenía que hacer: confesar sus pecados. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Porque como este sermón va tan largo, va a ser un proceso tan largo, entonces lo básico que vamos a hacer es: vamos a confesar. Es lo mínimo para poder ser vasos de honra. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Por favor, conserve la reverencia en la casa del Señor. Si los niños van a bajar, los sugieres, los pueden bajar en silencio. Y levanta tus manos delante de tu Hacedor y tu Señor, el que te llamó, el que te conoce. Y dile: gracias, Señor. Gracias porque soy doblemente tuyo, por creación y por salvación. Gracias por traerme a la casa del alfarero y allí oír tus palabras. Gracias, Señor, por el proceso que he atravesado en mi vida. Gracias por el hogar donde nací, donde he crecido. Gracias por la familia que me diste. Gracias por las situaciones duras y dolorosas que he atravesado en la vida. Gracias porque hoy he entendido que es un proceso en el cual tú me formas
en el cual tú me das una función. Pero hoy yo quiero confesarte, Señor, con mi boca, que he tenido agua estancada en mi interior, que ya en mi propia casa no estoy dando agua viva, que ya de mi boca no sale la misma palabra llena de unción, cargada de sabiduría, que me he venido secando con los años y las situaciones. Hoy he aprendido que tú no me das de codo, tú no me botas, tú vuelves y me haces una nueva vasija. Y yo hoy entro a la casa tuya, a la casa del alfarero, y yo te pido en esta mañana, Señor, hazme de nuevo. Yo confieso mis pecados delante de tu presencia. Te confieso la mentira, te confieso fornicación, adulterio. ¿Cuántos pecados, Señor? Pero hoy te los confieso a ti. Iglesia, comienza a confesar, confiésale al Señor. Él es el Rey de toda la tierra. Dile: Señor, he pecado, lo he hecho mal. Mis tradiciones religiosas, mi manera de pensar, he juzgado a la gente por su apariencia, he juzgado a la gente por su nivel económico. Yo lo he hecho mal, Señor. Yo soy la samaritana que estaba llena de tradiciones religiosas. Pero, Señor, yo ya no quiero mis formas y mis maneras. Yo quiero tus formas y tus maneras. Así que yo me abro a ti, Señor, para que tú me enseñes. Yo quiero que tú hagas de mí una vasija de honra. Así que toda agua estancada de mi vida se va, se va, se va, se va, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana estoy recibiendo de lo alto aguas frescas, aguas que vienen del manantial, aguas que vienen de una fuente que es la original, que eres tú. La fuente de agua viva que es Jesucristo es el agua que yo debo tomar en esta mañana. Hoy yo me acerco a beber de tu fuente, Jesús. Hoy yo bebo de ti, yo bebo de ti. Levanta tus manos y comienza a adorar al Rey de Reyes. Adóralo, adóralo. Aleluya. Dile: dame de beber. Dame de beber. Díselo: necesito más. Necesito más. Díselo, díselo, dame de beber. Aleluya. De tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. En tu presencia, díselo conmigo, y poderte contemplar, y poderte contemplar. Dile de corazón: necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Dile: necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Dale concierto de adoración y poderte contemplar.
necesito estar contigo. Aleluya. Necesito adorar. Ahora levanta tu voz fuerte, dile: dame de tu manantial, de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Una última vez, dilo bien fuerte. Dame de beber. De tu Amado Espíritu Santo, nos vamos confrontados, llenos de tu presencia, pidiéndote que nos llenes todos los días de esa agua fresca, que tu presencia nunca se acabe en nosotros, que estemos inundados de tu gloria. Iglesia, dile al Señor: Padre, ayúdame a llenarme de ti todos los días. Nos vamos a nuestra casita llenos de tu presencia, y dale el mejor aplauso que tengas para el Señor en esta mañana.